Estamos en vivo, estas 12 horas de transmisión. Siguen corriendo las horas. Feliz día para todos. Feliz día, Paola. Feliz día, Carlos. Sí, es un hermoso día, una hermosa mañana. Así que es un día espectacular. Feliz día a todos los que nos están mirando en este momento. Y bueno. Tenemos una invitada de lujo. Sí. ¿La vas a presentar? Ella es Viviana Barrón. Ella es... pastora rectora del Seminario Internacional Bautista. Qué lujo nos damos hoy. Hoy la verdad que una vez al año uno se tiene que dar estos lujos. No puede ser que no se los dé, ¿no? Por lo menos es una vez al año. Bienvenida, Viviana, y feliz día. Gracias, feliz día para todos, para ustedes también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Una alegría estar acá. Qué lindo tenerte. Y como directora del seminario, contanos un poco la oferta académica que tienen. ¿Qué se hace en el seminario? Bueno, el seminario es viejo. O sea, empezó en 1912, así que tiene como muchos años de historia. Y la verdad que ha vivido a lo largo de los años muchos cambios que tienen que ver con los cambios de la iglesia también, ¿no? Porque el seminario surge para bendecir a las iglesias. Al inicio, vieron que se llama Seminario Internacional, porque se creó pensando desde el Cono Sur formar los pastores para la región, ¿no? Wow. En 1912 éramos poquitos evangélicos y en la región no había ninguna institución de formación ministerial para los evangélicos que había. Mira, o sea que en los países aledaños el primero bautista que se... El primero fue el de Buenos Aires, por eso se llama internacional. Mira. ¿No? Y entonces desde acá se formaron los primeros pastores de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, ¿no? Venían a estudiar a Buenos Aires. Bueno, eso fue la necesidad del inicio y después con los años la iglesia argentina ha ido creciendo tanto que también el seminario fue creciendo. Y surgió la idea a finales del siglo XX, ya podemos hablar del siglo pasado, de sumar al seminario al Ministerio de Educación para que los estudiantes tengan títulos oficiales que les permitan ejercer el ministerio en otros lugares, además de la iglesia, ¿no? Obviamente se forman muchísimos pastores en el seminario todavía hoy, pero bueno, cuando terminan de estudiar, muchos ya tienen un título que les permite trabajar, por ejemplo, en capellanías evangélicas en cárceles o en escuelas de policía, lugares así, donde hay espacio donde se puede trabajar, tener un salario si uno tiene una titulación que lo permita, ¿no? Vale. Mirá qué bueno, y además el seminario sumó la carrera de trabajo social, profesorados en música, en psicología y también en teología. Y entonces, bueno, hay toda una gama de ofertas pensando en creyentes que tienen un llamado de Dios para servir a la comunidad y necesitan también el título que les permita trabajar de eso, ¿no? Claro, que te habilite. Como decías, seminario, ¿no? A veces uno piensa, están todos leyendo la Biblia todo el día, no sé. Ojalá. Pero me hablas de otras carreras, ¿no? Me hablas de otro tipo de preparación y como decís también, ¿no? Que tiene el aval del Ministerio de Educación y demás, ¿no? O sea, que no es solo teología y que no solo cristianos de repente pueden estudiar, ¿o sí? Claro, en realidad la idea es acompañar a los creyentes en su llamado, ¿no? Y el llamado de Dios toma distintas formas. Por ahí cuando empezó el seminario se pensó en los pastores o misioneros, ponerle hasta ahí. Más pastores al inicio, después los misioneros. Y bueno, ahora entendemos que Dios nos llama a muchas áreas de servicio. Entonces, parte del cumplimiento del llamado de muchos creyentes es formarse para el trabajo social, para la educación, para atender a personas que necesitan ayuda en diferentes lugares. Y el seminario mismo, al estar en el Ministerio de Educación, tiene la posibilidad de recibir estudiantes que no sean evangélicos y que vengan a estudiar. Son poquitos y en general ingresan no siendo evangélicos y egresan siendo evangélicos. Eso es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, tenemos esa apertura también de evangelizar en el mismo trabajo cotidiano del seminario. Claro, y aparte acompañar la tarea de todos los días, ¿no? De lo que hacemos a veces fuera de la iglesia. Justamente muchos están en escuelas también cotidianamente y preparando y ayudando en ese sentido. No quiero dejar pasar que el logo del seminario está en nuestra página web para todos aquellos que quieran incorporarse o que quieran saber las carreras, todo eso, en www.laiglesiapresente.com. Ahí van a encontrar el logo del seminario y pueden linkear y automáticamente saben todo lo que hay en el seminario para todos aquellos que se quieran sumar. Me hablabas recién, hace un ratito, fuera de cámara, ¿no? Cuando te preguntaba sobre las ofertas académicas. ¿Tienen también cursos online, carreras online? Sí, también el seminario mantuvo todos estos años las carreras como clásicas de formación ministerial,
que tienen, nosotros les llamamos programas institucionales, porque esos no pasan por el Ministerio de Educación, sino que son los tradicionales del seminario, que está reconocido por la parte nacional de cultos del país, ¿no? Como entidad formadora de ministros religiosos. Entonces, esa parte que está bien ligada a la actividad de la iglesia, tenemos todos unos programas que se cursan a distancia, que tienen que ver con 3 énfasis, básicamente. Hay como una pista, digamos, que es en Biblia, y todo lo que tiene que ver con estudio bíblico, el estudio de idiomas, el estudio de la exégesis, bien a fondo, ¿no? Hay otra pista que va por el lado de la consejería pastoral, y todo lo que tiene que ver con el aconsejamiento en diferentes etapas de la vida, en diferentes crisis. Entonces son todas materias que van por ese lado. Y una tercera que se llama el ministerio, que lo que hace es trabajar los diferentes ministerios de la iglesia, ¿no? Entonces las personas que cursan eso ven un poco de todo, un poco de educación cristiana, un poco de oración, un poco de servicio social o servicio social cristiano, no sé, temas de consejería también, un poco de predicación, ¿no? Es como más un popurrí de herramientas. Con todo. Ahí con todo, depende, porque eso depende mucho también del llamado de las personas que quieren estudiar, claro, ¿no? Donde sienten que necesitan más capacitarse. Y bueno, eso lo empezamos después de la pandemia, es todo a través de internet, clases, ¿no? Virtuales. Claro. Sí. Hay una clase presencial por mes y después siguen trabajando en una aula virtual. Entonces los que están lejos de Buenos Aires o están muy ocupados tienen la posibilidad de irse formando. Qué bueno y qué lindo esto, ¿no? De ser iglesia, ¿no? Y de formar también al cuerpo de Cristo a través de todas estas carreras que hay, y también con esta variable, ¿no? Que puede ser presencial o no también, ¿no? Está, podríamos decir, actualizada a lo que corre hoy en los tiempos, en estos tiempos, ¿no? Eso es muy bueno. Y también lo que hace es un poco decir, no hay escapatoria. Para formarse está todo servido, ¿no? Tienen todo ahí. No, claro, decir que no. Yo siempre le digo a la gente, no todo lo que uno tiene que aprender está en internet. Porque hay cosas que se aprenden en la transmisión de un docente que sabe de eso, que se especializó, y que a veces estamos inventando la rueda, ¿viste? Sin capacitarse, uno empieza a hacer cosas y comete errores que ya ha sabido que no hay que cometer esos errores. Pero si uno se capacita, por ahí ahorra tiempo, ahorra energía, es más estratégico en el ministerio, ¿no? Bien. Entonces, un poco el valor de la capacitación está en eso, aunque te sirve para lo que Dios te llamó a hacer, hacerlo mejor. No es por decir, ay, somos los grandes capacitados, sino por tener más recursos para servir, ¿no? Y hacerlo mejor, hacerlo bien. Y bueno, el seminario tiene muchos estudiantes que están con esa idea, y somos un equipo de docentes más o menos de 70, la mayoría somos pastores, o pastoras, ¿no? Estamos trabajando en el Ministerio Pastoral, y después hay muchos líderes en sus iglesias. Por ahí el área de música, que es un área muy fuerte, ahí tenemos muchos hermanos que tienen ese ministerio, ¿no? Que está vinculado a la música, a la adoración, al servicio a la iglesia con esas herramientas, y por ahí no tienen ministerio pastoral, pero sí están en un ministerio vinculado a lo que enseñan, ¿no? Entonces, bueno, somos un equipo muy comprometido con la iglesia, y eso tratamos de transmitir también a los estudiantes, ¿no? Qué lindo. Nosotros hemos asistido a clases abiertas también. Muy lindo. Espectacular. Es una gran posibilidad, esas clases abiertas. Ayer estaba viendo, justo también había alumnos de una escuela de Moreno, si no me equivoco. Es que vinieron a conocer. Muy lindo eso. Sí, la idea de las clases abiertas es cada tanto alguna clase que está buena, el tema que se va a trabajar, que es un tema que empieza y termina en esa clase, porque a veces hay temas que demoran varias clases, entonces no tiene sentido. Claro. Habría que hacer un mes de clase abierta seguida, es un montón. Pero algunos temas específicos hacemos eso, que sea la clase abierta, entonces el que quiere venir puede venir y compartir esa clase y aprender algo y participar. Y a veces también esa clase te puede disparar a una carrera, ¿no? Que vos decís, me impactó esto es lo que quiero, ¿no? Es decir, bueno, quiero profesionalizarme quizás en esta tarea. Y porque a veces uno no sabe lo que no sabe. Claro. ¿Viste? O sea, no sabes que eso se podía aprender, claro, porque nunca lo estudiaste. Nos pasa mucho con gente que viene al seminario y dice, bueno, yo pensé que ¿qué podíamos aprender? Leer la Biblia otra vez, más ordenado. No, y hay mucho que se puede aprender. Claro. Entonces uno se le abre todo un mundo de cosas que puede aprender. Bueno, incluso la otra vez también estuvimos con el tema de William Morris, que conocimos ahí, hay pastores, y también nos vamos conociendo, intercambiando contactos, y justamente esto que decís vos realmente es importante porque eso va creciendo y nos vamos involucrando unos con otros y justamente aprendemos unos de otros. Nosotros fue hermoso también esa vuelta que conocimos a esta gran historia de William Morris, que fue maravillosa, la verdad.
Claro, porque fue un pionero que se mandó a hacer escuelas para pobres, en una época donde la escuela no era para todos, del todo, ¿no? Estaba recién empezándose a pensar la escuela para todo el mundo, la escuela del Estado, digamos. Entonces los más pobres quedaban fuera del sistema escolar, eran analfabetos, no tenían acceso. Y bueno, William Morris empezó con esas escuelas pensadas para gente que venía de familias muy pobres y enseñar a leer, a escribir, enseñarles de la fe, enseñarles oficios, ¿no? Una propuesta muy integral de educación que fue súper pionera. Y fueron las primeras escuelas privadas del país, privadas no católicas, ¿no? Fueron las primeras las que hizo él, por eso es un referente, porque fue súper valiente el hombre, ¿no? Sí, la verdad, hermosa la historia. No sé si es un prócer de nuestro país, pero la verdad que leyendo su historia debería serlo. Y sí, porque hizo una diferencia, ¿no? Todo lo que él se animó a hacer hizo una diferencia. Y hoy que celebramos nuestro día, el Día de la Iglesia Evangélica, aparte del Día de la Reforma, ¿no? Una reforma que, bueno, Dios usó a Lutero, porque no digamos, no se la debemos a él, a la persona, sino como vehículo de Dios, ¿no? Para hacer esto también, el plan de alfabetización y todas estas cosas que también nos llega a través de William Morris acá, lo importante es la alfabetización a través del Evangelio, ¿no? Que hizo un gran cambio en todo el mundo y en nuestro país básicamente también, ¿no? Y ya que hablamos de libros, de Biblia, de alfabetización, te visitamos cuando diste la charla en la Feria del Libro acerca de la Biblia y la cultura, ¿no? Contanos un poco para el público de qué se trató la charla. Bueno, estuvimos con un equipo de investigadores del seminario y de la Sociedad Bíblica Argentina, trabajando hace unos años, buscando como pistas o ejemplos de cómo aparece la Biblia en la cultura argentina. Investigar la cultura es muy complejo, porque la cultura es donde habitamos, digamos, es todo, qué sé yo, ¿cómo investigar? Bueno, entonces lo que hicimos fue buscar algunos aspectos de la cultura, algunas producciones culturales o dimensiones de la cultura donde podíamos ver si aparecían cosas de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos cosas súper interesantes. En los refranes hay montones de referencias, ¿no? Refranes populares. Trabajamos con varios refraneros que recopilan refranes populares argentinos, y de esos muchísimos son casi textos bíblicos. Mira, ¿viste? Que tienen algunos así como que te impactaron. Qué sé yo, hay frases como por ejemplo, qué sé yo, están buscando un chivo expiatorio. ¿De dónde sale eso? Y eso sale de Levítico. Mira. Y viste, la gente lo usa como algo de todos los días. Sí. Ni hablar de los que hablan de Dios, viste, a que madruga Dios lo ayuda, qué sé yo, que es una referencia clara al obrar de Dios en consecuencia de las decisiones de las personas, ¿no? O frases como hay que hacer el bien sin mirar a quién, qué sé yo, frases así, que si vos analizás el contenido tiene que ver con la palabra de Dios también. Y tiene un buen mensaje, ¿no? Independientemente de cómo se puede usar. Y lo mismo nos pasó con los discursos políticos. Eso fue re interesante, porque empezamos a leer algunos discursos políticos de momentos bien álgidos, ¿viste? Cuando está todo que parece que se prende fuego. Entonces ahí sigue pasando. Sí, pues cuando hay un momento muy crítico, los políticos te meten una historia bíblica. Mira. Este es como Caín, no sé qué, como, qué sé yo, frases así. Como Judas, Dios no ama a los tibios, se usó hace poco, ¿viste? Frases bíblicas, que a nosotros nos impactó, porque cuando uno lo analiza desde la mirada más de la ciencia política y todo, los políticos cuando construyen los discursos usan referencias que apelen al corazón del destinatario del discurso, ¿no? Entonces, que en momentos claves del país usen esas expresiones bíblicas, claro, es muy fuerte, porque evidentemente ellos reconocen, o quienes les escriben los discursos, claro, reconocen que para el pueblo argentino la Biblia tiene un lugar importante. Desde el afecto, desde el sentido, desde la legitimidad de lo que se dice, ¿no? Para la gente no es lo mismo que lo dice cualquiera que esté en la Biblia. Entonces ahí los políticos usan ese recurso que te hace dar cuenta que la Biblia ha tenido y tiene un lugar importante en nuestra comunidad todavía hoy. Consecuencia de la conquista y todo eso, pero no solo, porque hay en distintos campos culturales, en la música, en el arte, en la educación, ha habido creyentes que han metido la Biblia ahí para que se vea.
En la educación muy marcado, las maestras que trajo Sarmiento, los primeros educadores que eran protestantes, sobre todo de Estados Unidos venían, claro. ¿no? Y escribían los libros de texto con mucho texto bíblico, como era la escuela laica y era esa pelea, no decían que era de la Biblia, pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, claramente, claro. ¿no? Claro. Y muchas referencias así a texto bíblico metidas en los libros de lectura de los chicos de la escuela, ¿no? Sí. Entonces uno dice, bueno, ahí hubo una intención de evangelizar. Aunque estaba, no decía, la Biblia dice, pero estaba ahí para que la gente asumiera esos principios, ¿no? Y evidentemente lo hicieron bien, porque ha durado en el tiempo esa presencia. Y lo lindo de que la palabra es la palabra de Dios, ¿no? Que esto moldea la sociedad de una forma, más allá de moldearlo, creo que la pone, le da su forma, la forma que Dios pensó, y es lo que creo que nos lleva a ser prósperos, lo que nos lleva a ser felices, lo que nos lleva a sentirnos realizados. Y por ahí otros tipos de pensamiento, otros tipos de texto, ¿no? No llegan a expresar esa grandeza. Y además que yo creo que obviamente uno mira a nuestro país y dice, nos falta tanto, tenemos tanto por sanar, ¿no? Hay tantas cosas que están mal en nuestro país hasta ahora y estamos siempre en estas cosas de crisis recurrentes y muchos conflictos y muchos problemas y es así. Sí. Bueno, ¿cómo sería si la Biblia ni estuviera, no? A mí a veces me dicen, vos me decís que la Biblia está, pero el país está mal. ¿Pero cómo estaría si la Biblia no estuviera? Si fuéramos un país totalmente secular, ¿no? ¿Cómo sería? Sería mucho peor. Claro. Porque evidentemente hay cosas en nuestra cultura que tienen que ver con la presencia de la Biblia y que por ahí uno, encima todos somos de ver siempre lo que está mal, no valoramos cosas que nuestra cultura tiene, que quizás quien lo ve de afuera dice, por ejemplo, los argentinos son muy solidarios. Sí. Y los de afuera lo dicen. Nosotros por ahí decimos, no somos lo suficientemente solidarios. Es verdad, podemos ser más. Pero no quiere decir que no somos para nada. Y me parece que esas cosas buenas que tiene la cultura vienen de estas raíces, ¿no? Si uno las pudiese rastrear de alguna forma. Es muy difícil, pero digamos, yo lo veo ahí. Porque esto de que la palabra de Dios da fruto, ¿no? ¿Y qué opinas vos eso de meter, ahora se está escuchando en un país que están queriendo volver a meter la palabra de Dios en las escuelas? ¿Qué opinas vos de eso? Para mí, enseñar a la fuerza no funciona nunca. Te lo digo como educadora, ¿viste? Claro. Vos no podés obligar a la gente a aprender, claro, ¿no? Ese viejo refrán, la letra con sangre entra, a la fuerza te obligo. Me parece que no, que la enseñanza que vale es la que va más por el ejemplo y por la persuasión, y me parece que ahí es donde por ahí la estrategia no es tan piola, ¿no? Claro. Creo que es mucho más lo que podemos hacer educadores cristianos en donde sea que estamos, transmitiendo nuestra vida, nuestros valores, enseñando en el uno a uno, ¿viste? En una fe que se vive y no que sea algo impuesto a la fuerza, porque creo que lo que es impuesto la gente lo resiste más y produce una sensación como me están queriendo lavar el cerebro, ¿me entendés? Claro. En cambio, si vos conocés a un docente que es un genio y que es creyente y que ves su vida y te impacta, es otro el mensaje, ¿no? Mucho más, llega mucho más para mí. Qué bueno. Qué lindo. Tengo una consulta así de que me acaba de surgir, ¿no? ¿Algún tango que referencie la Biblia? Bueno, claramente el Cambalache. ¿Te acordás que termina Ve llorar la Biblia junto a Calefón? Sí. Claro. Que es todo un tema, cómo se interpreta. Esa frase es complicada, porque sabés que algunos dicen que se refiere a que la gente, en una época se regalaban muchas Biblias, y la gente que no le interesaba la Biblia usaba el papel de la Biblia en el baño, por eso en el calefón, ¿viste? Claro. Entonces como re ofensivo. Es una posibilidad que Discépolo haya querido referirse a eso, ¿viste? Otra posibilidad es que decir, bueno, dejaron la Biblia como tirada por ahí. Claro. Como parte de la decadencia que habla Discépolo en ese tango, es la falta de la presencia de la Biblia, ¿viste? Es muy fuerte. Para mí es la referencia más clara. Después hay muchos otros. El pastor Pongarra investigó mucho eso. Y hace unos años la Sociedad Bíblica sacó una Biblia que se llama la Biblia Argentina, el año del Bicentenario. Y ahí hay un artículo que cuenta él, todo eso que encontró en los tangos. Hay muchísimos ejemplos. Wow, sí. Qué bueno para investigar. Bueno, la verdad que muy bueno. Yo ya creo que voy a salir de acá y me voy a poner a investigar un poco. A buscar. Sí, a mi papá le gustaban mucho los tangos y está muy buena esta data también, así que vamos a meterle por ahí. La verdad que, bueno, se nos está cortando el tiempo ya. No quiero dejar de nombrar que todos se involucren en esto y la verdad que gracias, Viviana, es un placer
tenerte, que todos se comuniquen con nosotros. Así es, y nos vamos despidiendo. ¿Sacás con tu celu o con cuál sacamos una selfie? Así hacen lo mismo. Se sacan una selfie en el lugar donde estés. ¿Dónde estás haciendo iglesia en este momento? ¿Dónde estás? Nos sacamos una selfie, la subimos a Instagram con el hashtag La Iglesia Presente. Decime dónde sos iglesia. Quédate ahí que ya volvemos. Hay mucho más streaming. Vamos.